En este video estaré analizando a Byakuya, en su versión del arco de la Soul Society, sin nada más que mencionar, empecemos. La Zanpakuto de Byakuya porta el nombre de Senbonzakura, su Shikai se activa bajo el comando Dispersate, Senbonzakura. Al activar su Shikai, la hoja de la Zanpakuto de Byakuya desaparece por completo, separándose en miles de cuchillas con formas de pétalos, que poseen un color rosa brillante. Byakuya puede controlar estas cuchillas mentalmente, pudiendo utilizarlas para atacar a su oponente o defenderse. Pasando a su Bankai, este es llamado Senbonzakura Kakeyoshi, y consiste en que al Byakuya dejar caer su Zanpakuto al suelo, ella es tragada por la tierra y posteriormente emergen decenas de enormes espadas detrás de Byakuya, cada una separándose también en miles de cuchillas. En esencia, Senbonzakura Kakeyoshi es simplemente el Shikai de Byakuya a una escala mucho mayor. Al Byakuya controlar su Bankai con su mano, según sus propias palabras, su Senbonzakura va el doble de rápido. Cabe destacar que tanto en Shikai como Bankai, Senbonzakura tiene una debilidad, y es que Byakuya no es inmune a su propia Zanpakuto, y es por eso mismo que sus cuchillas no pueden entrar en un área de 85 centímetros alrededor de Byakuya sin su permiso. O sea, si el oponente de Byakuya se le acerca demasiado, este se ve forzado a un combate corto, y si se prolonga, en el peor de los casos podría llegar a matarse junto a su oponente por accidente. Además de todo lo anterior, Byakuya demostró poder descartar por completo la defensa de su Senbonzakura, para centrarse en la ofensiva, siendo el resultado de esto su Senkei. Al activar su Senkei, se crea una enorme columna de espadas de Senbonzakura alrededor de Byakuya y sus oponentes, pudiendo Byakuya invocar dichas espadas para portarlas y atacar a su oponente. Estas espadas están hechas de miles de cuchillas unificadas en una sola arma, por lo que Byakuya llega a una potencia de ataque mayor con esta técnica. Y ya para terminar, este posee una técnica llamada Shukei Hakuteigen, que concentra absolutamente todas las cuchillas de su Senbonzakura Kakeyoshi en una sola arma, para de esa forma, desplegarlo todo en un solo ataque. La primera aparición de Byakuya en este arco sería en el momento en que Hanataro y Ganyu intentarían rescatar a Rukia, siendo que ambos sentirían el Reiatsu de Byakuya y se asustarían bastante, destacando también que el Reiatsu de Byakuya fue sentido por Ichigo y Yoruichi desde bastante distancia. Según palabras de Ganyu, el Reiatsu de Byakuya era muy similar al de Zaraki, sin embargo, el Zaraki del cual Ganyu a este punto de la historia tiene conocimiento tan solo del Zaraki con parche que enfrenta a Ichigo, no el Zaraki sin parche que enfrenta a Ichigo en el último tramo de su pelea, ni mucho menos el Zaraki que pelea con Tosen. O sea, Byakuya en este arco en lo que a Reiatsu se refiere tan solo se compara al Zaraki con parche que enfrenta a Ichigo. En todo caso, Ganyu intentaría plantarle cara a Byakuya, y como resultado, sería glitcheado y recibiría un enorme corte en el brazo. Incluso tras eso, Ganyu intentaría seguir peleando, y como resultado, haría que Byakuya liberara su Shikai, con el cual Ganyu sería incapacitado. Byakuya posteriormente intentaría atacar a Hanataro, sin embargo, Ukitake habría llegado al lugar y lograría sujetar su brazo antes de que lo hiciera. En ese momento sería que Ichigo llegaría e intentaría plantarle cara a Byakuya, logrando mantenerse de pie a pesar de que Byakuya intentaría presionarlo con su Reiatsu. Posteriormente, Byakuya intentaría realizar su Senka en Ichigo, siendo lo suficientemente rápido como para desaparecer de la vista de Ichigo. Sin embargo, como Ichigo ya conocía la habilidad, lograría predecir el intento de ataque de Byakuya. Es ahí que Byakuya decidiría ponerse serio, e intentaría liberar su Shikai para derribar a Ichigo, pero sería justo en ese momento que aparecería Yoruichi, quien lograría enredar la Zanpakuto de Byakuya en una venda, para evitar que liberara su Shikai, haciéndolo tan rápido que Byakuya ni la vería llegar. Ahí, Yoruichi desmayaría a Ichigo y lo cargaría para llevárselo, sin embargo, Byakuya intentaría impedirlo, retando a Yoruichi a un duelo de velocidad. Yoruichi inicialmente se posicionaría detrás de Byakuya, pero al voltearse esta ya habría ido a parar lejos de Byakuya, este último nuevamente la alcanzaría, y atacaría a Yoruichi con un corte de su Zanpakuto, sin embargo, esta era tan solo una ilusión creada por Yoruichi con su Utsusemi, siendo que esta estaría arriba del brazo de Byakuya, y en un instante pasaría de estar en el brazo de Byakuya a estar sobre un edificio cercano, posteriormente huyendo. Por lo tanto, como pudieron notar, Yoruichi era absurdamente más rápida que Byakuya al punto de glitchearlo completamente, y cabe destacar que esta Yoruichi estaba oxidada debido a haber permanecido demasiado tiempo en su forma de gato, y más tarde en el mismo arco incluso Soifon es capaz de seguirle el ritmo a esta Yoruichi oxidada.
Pasando a su combate con Renji, este último tan solo con sentir el Reiatsu de Byakuya cerca habría empezado a sudar, y al Byakuya acercársele velozmente para intentar atacarlo con su Senka, Renji habría logrado poner su Zanpakuto por delante para evitar ser apuñalado. Sin embargo, al igual que sucedió con Ichigo, Renji no reaccionó por su velocidad, sino porque ya conocía el ataque y logró predecirlo. Ahí, Renji liberaría su Bankai, y lo primero que haría sería atacar a Byakuya frontalmente, ataque que Byakuya fácilmente esquivaría al trasladarse sobre una torre con su Shunpo. Al verlo ahí, Renji atacaría a dichas torres para destruirlas, atacando a Byakuya en el proceso, pero este lograría defenderse con su fuerza tan solo poniendo su Zanpakuto por delante, posteriormente liberando su Shika y cortando el Bankai de Renji en varios pedazos. Sin embargo, Byakuya no se esperaba que el Bankai de Renji tuviera la capacidad de reconstruirse, e inesperadamente saldrían volando hacia Renji varios fragmentos de su Bankai que estaban bajo los pies de Byakuya, cosa que lo haría caer de rodillas. Byakuya al levantarse atacaría a Renji con un Sokatsui, el cual generaría una enorme explosión y obligaría a Renji a cubrirse con su Bankai. No obstante, al ver a Byakuya desde lejos, Renji intentaría atacar nuevamente, pero por su mala coordinación acabaría atacando a su propio Bankai. Ahí, Byakuya utilizando un Rikuyokoro inmovilizaría a Renji, y al liberar su Bankai, lo dejaría en un estado sumamente grave. A pesar de estar en un estado moribundo, Renji se levantaría al Byakuya acercársele e intentaría matarlo, pero su Zanpakuto se rompería antes de lograr apuñalar a Byakuya, quedando de esa forma, noqueado. Como se pudo ver, en términos de fuerza y velocidad, Byakuya fue claramente superior a Renji, ya que podía esquivar ataques de su Bankai incluso al tenerlo a distancia sumamente corta, y con su fuerza bruta pudo defenderse de un ataque directo del Bankai de Renji. Ya utilizando su Zanpakuto directamente no había comparación entre ambos. El Renji Pre-Palacio en general ronda la Liga de Espada 8, ya que como se vio en su combate con Aporro, este lograba dañar a Aporro base mediante ataques de su Shika y al entrar en cólera, y con una explosión de un Shakajo a quemarropa, lo dejó tostado incluso al Renji estar ya bastante herido. Ahora bien, no vimos a Renji dañando a Aporro Resurrección con su Bankai. Sin embargo, viendo que la principal razón por la que Aporro dominó tanto a Renji como a Uryu fue por sus hacks, y que Pesche más tarde lograría cortar a Aporro, dudo mucho que Renji no pudiera haberlo dañado físicamente. Por lo tanto, al final podemos decir con seguridad que este Byakuya, por lo menos, escala abismalmente de una espada como Aporro. Pasando a su combate con Ichigo, lo primero que debemos de saber antes de todo es que el Ichigo Shika y Bankai del arco arrancar es más débil que el que pelea con Byakuya, esto debido al hecho de que poseía la insignia de Shinigami sustituto, la cual le drenaba el Reiatsu. En pocas palabras, el Ichigo Shikai al que enfrenta Byakuya es mucho más fuerte que el que le dio cierta pelea a Dordoni, a la vez que el Ichigo Bankai que enfrenta Byakuya es mucho más fuerte que el que peleó de igual a igual con Grimmjow base. En todo caso, es tras que Ichigo derrotara a Izane, Omaeda y Sasakibe que Byakuya llegaría a toda velocidad para intentar atacarlo, cosa a la que Ichigo reaccionaría, pudiendo bloquear el ataque de Byakuya. Tanto Byakuya como Ichigo aplicarían bastante presión en sus armas tras eso, pero ambos se mantendrían empatados en fuerza. Este mismo ritmo mantendrían por un largo tiempo fuera de cámara, siendo que ninguno llegaría a dañar al otro, cosa de la que incluso Ichigo se burla al decir que Byakuya no le hizo ningún rasguño hasta ese punto. A la vez, Byakuya hace notar la mejora que hubo en el Shunpo de Ichigo, por lo que en capacidades físicas, Byakuya estaba empatado con Ichigo Shikai. De esa forma, Byakuya liberaría su Shikai, pero Ichigo tan solo con un Ketsuga tenso lograría abrumar por completo todas las cuchillas de Senbonzakura. El Ketsuga sin embargo tan solo atinaría el brazo de Byakuya, logrando hacerlo sangrar. Es gracias a eso que Byakuya decidiría liberar su Bankai, atacando frontalmente a Ichigo inicialmente, a lo cual este último esquivaría por las justas. Sin embargo, Byakuya al final rodearía por completo a Ichigo con Senbonzakura, a su vez azotándolo contra el suelo fuertemente, cosa que dejaría a Ichigo en un estado grave. Sin embargo, sería ahí que Ichigo finalmente liberaría su Bankai. A Byakuya le parecería una blasfemia el hecho de que Ichigo pudiera utilizar un Bankai e intentaría atacarlo con todo. Sin embargo, sin que pudiera reaccionar, Ichigo aparecería delante de él con la Zanpakuto apuntándole a la garganta, posteriormente alejándola. Byakuya incluso admite en su momento que perdió de vista a Ichigo, y que no pudo reaccionar hasta que estaba a nada de perder.
Byakuya seguiría intentando atacar de frente a Ichigo, sin embargo, este fácilmente lograría esquivar los ataques de Byakuya y se acercaría a él, llegando a atacarlo directamente, pero Byakuya lograría defenderse con su Senbonzakura. Posteriormente Ichigo se alejaría de Byakuya, y seguiría esquivando fácilmente los ataques de Byakuya. Este último incluso tendría que admitir sorpresa ante la velocidad de Ichigo, y él como su Senbonzakura era incapaz de alcanzar a Ichigo. Y posteriormente, Ichigo con su velocidad dejaría varias imágenes residuales alrededor de Byakuya, también diciendo que podía llegar a ser incluso más rápido que eso. Sería ahí que Byakuya decidiría controlar su Senbonzakura con su mano para incrementar su velocidad, logrando sorprender a Ichigo, quien a pesar de eso esquivaría su ataque. Sin embargo, Byakuya rodearía a Ichigo al estar en el aire, haciéndole imposible moverse a otro lugar sin dañarse, pero no se esperaba que Ichigo tuviera la suficiente fuerza y velocidad como para cortar todas sus cuchillas en un instante. Siendo así que mientras Byakuya se quedaba perplejo mirándolo, Ichigo en un instante aparecería detrás de él con su velocidad, lanzándole una estocada que acabaría cortando la mano de Byakuya. Posteriormente Ichigo se alejaría de Byakuya, y este último decidiría pasar a la completa ofensiva, activando de esa manera su Senkei. Sorprendentemente, Byakuya lograría igualar la velocidad de Ichigo al activar su Senkei, cosa dicha por este último. Sin embargo, más que igualar, Byakuya poseía ventaja, pudiendo aparecer delante de Ichigo rápidamente para cortarlo apenas dejando a este último reaccionar, y posteriormente repitiendo el proceso esta vez atrás de Ichigo, también apenas dándole margen de reacción para que se defendiera. Así, Byakuya rápidamente habría atravesado el pie de Ichigo con una espada de su Senkei, para posteriormente, atravesarle el hombro con un Byakurai, al punto de dejarle un agujero en el lugar, y tras eso, Ichigo ya ni siquiera podría mover su cuerpo, y Byakuya confirmaría que tras activar su Senkei no aumentó su velocidad, sino que Ichigo se volvió más lento. Esto poco después es explicado por White, quien dice que Ichigo no soportaba usar su propio Bankai por falta de experiencia con él, lo que lo llevaba a desgastarse. Y si se preguntan qué tan débil era este Ichigo por el desgaste, el Ichigo Shikai del inicio de la pelea, le seguía el ritmo perfectamente a Byakuya, cosa contraria a este Ichigo que apenas podía reaccionar a sus ataques. En todo caso, sería al Byakuya intentar dar el golpe final que White tomaría el control del cuerpo de Ichigo y pararía su ataque, contraatacando con un enorme corte en el pecho de Byakuya. Recordando que, a pesar de llevar una máscara, este Ichigo no está ni cerca del Ichigo Hollow Mask del arco arrancar o siquiera del Ichigo Bankai que estaba humillando a Byakuya, principalmente porque a pesar de que White sí sabe usar el Bankai de Ichigo para evitar tensión, el cuerpo de Ichigo sigue teniendo todo el daño que se había hecho a ese momento por el mal uso de su Bankai. En todo caso, tras atacar a Byakuya, White lanzaría un Ketsuga Tenso hacia él, para luego en un instante aparecer al lado de Byakuya y lanzarle otro Ketsuga Tenso, finalmente apareciendo detrás de Byakuya para sujetarlo desde la espalda y evitar que esquivara ambos ataques. Sin embargo, Byakuya, a pesar de recibir dos Ketsugas simultáneos, lograría aguantarlos, saliendo herido claramente, pero aguantando. En ese momento sería que Ichigo finalmente recobraría el control, y Byakuya decidiría acabar la pelea en un último ataque. Así, Byakuya decidiría utilizar su Shugei Hakuteiken, mientras que Ichigo por su parte canalizaría todo su Reiatsu en un solo golpe, siendo así que al ambos impactar, generarían una enorme explosión en la colina del Sokyoku. Ichigo saldría herido del choque, al igual que Byakuya, sin embargo, sería Ichigo quien habría ganado el choque al sobreponerse al Shugei Hakuteiken de Byakuya, y al final, Byakuya le daría la victoria a Ichigo. Como conclusión, a pesar de que esta versión de Byakuya posee cierta cantidad de hazañas, está bastante lejos de igualar lo que sería el Byakuya del arco arrancar, y aún peor si hablamos del Byakuya de Tousanji Blood War. Principalmente porque en lo que a capacidades físicas respecta, prácticamente no destaca en casi nada. Comparándolo con espadas, podría llegar a vencer a Zomari, pero ante alguien como Grimmjow no tiene mucho que hacer. Comparándolo con Steel Riders, podría superar a gente como Candice, BG9 y Robert, pero ante gente como Mask, Kilke y Bambieta no tendría oportunidad. Comparándolo con Shinigamis, incluso su versión de este arco podría vencer a gente como Soifon, Ryuro y Shinji, pero ante personajes como el Zaraki de este mismo arco, Tosen y Rukia queda vendido.